¿Qué tal, familia cuántica? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo en algún momento nos toca, que tiene que ver con la traición, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la traición. Vamos a esperar a que gente que se está sumando para que hagan las preguntas que quieran hacer con respecto a este tema. Lo que vamos a hablar de la traición es el punto de vista del camino del guerrero, es decir, el punto de vista de una iniciación, el punto de vista de un trabajo interno que va más allá que del imaginario, ¿sí? El trabajo interno significa un camino, un trabajo interno es atravesar, un trabajo interno significa hacer lo que los iniciados hicieron. Iniciados como Buda, iniciados como Cristo, iniciados como Mahoma, como Matus, como Gurdjieff, son personas que son iniciados. ¿Qué significa un iniciado? Alguien que sigue un camino y que su vida es ese camino, iniciarse. Iniciarse significa conocerse a sí mismo. Para conocerse a sí mismo yo tengo que iniciarse es ir a la sombra y aprender a brillar. Iniciarse es en el infierno poder brillar. Eso es iniciarse. Iniciarse es lo mismo que hicieron todos aquellos que en los mitos nos explican que pudieron bajar al Hades, salir del Hades y por eso se encuentran luego en el Olimpo. El camino del guerrero es mi iniciación, ¿sí? El camino del guerrero es la autoiniciación, es lo que vendría a ser la conciencia crística, que Cristo significa el que se auto-unge, no el que es ungido por un otro, sino que uno se auto-unge. Entonces vamos a hablar desde ese punto de vista. De igual manera, me estuvieron preguntando ahí en las redes, abrí para que hicieran unas preguntas. Hubo algunas preguntas interesantes como la razón psicológica por la cual alguien traiciona, ¿sí? Bien, o por qué no, porque alguien miente. Y eso es importante. Si yo me tengo que conocer y tengo que conocer a mi sombra, yo tengo que iniciarme, yo quiero ser un iniciado, yo quiero hacer o recorrer un camino espiritual, hay un mapa, ¿sí? Un mapa que todas las escuelas iniciáticas lo tienen, nuestra escuela también lo tiene a este mapa, y son recorridos que uno va haciendo a través de su vida, cada vez que uno va a ganar conciencia. Cada vez que uno va a ganar conciencia, ¿sí? Ocurren ciertas cuestiones. Y la traición es una de las cuestiones que van a pasar. Lo puedes ver en la historia de Cristo con su traición. Es decir, no nos liberamos de la traición, sino que usamos esa traición para conocer nuestra sombra y para que justamente ese que nosotros atraemos o nos encontramos, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestra realidad, nos viene a traer la puerta por la cual salimos de nuestro ego. Entonces, para hablar desde ese punto, primero voy a tocar este tema que es, me preguntaron las razones psicológicas, yo soy psicólogo transpersonal, o sea, te puedo explicar un poquito de lo transpersonal o te puedo explicar desde la biodecodificación, ¿vale? La mentira, eso es importante. Nuestra mente, nuestro ego nos toma nuestra vida, por lo cual nosotros podemos ser observadores conscientes o observadores inconscientes en esta existencia de nuestra vida. Y cuando está tomado por nuestro ego hay ciertas señales, ¿no es cierto?, que nos podemos dar cuenta si estamos tomados por nuestro ego o no estamos tomados por nuestro ego. Ahora, cuando una de las cosas que hace nuestro ego es hacer metominia, ¿sí? Es decir, le pega significados a las palabras, por lo cual gobierna nuestra existencia a través de esa palabra que nosotros, yo te digo, hablemos de traición y la mayoría de las personas habló de mentira, ¿vale? Me preguntó el tema de la mentira. Entonces, ¿por qué nuestra mente une traición a mentira? ¿Por qué nuestro ego hace eso, no? Nuestro ego crea polos, dice traicionar es igual a mentir. Traicionar es igual a que alguien me miente o traicionar es igual a que yo miento. Y yo considero de que eso es traición
porque lo considero igual. Son palabras diferentes y pueden significar y pueden tener significados muy profundos diferentes en cada persona, dependiendo del árbol genealógico que tenga la persona, de las programaciones que haya traído, del lugar que le haya dado la madre y el padre en la familia, y la el eterno lugar de niño que podemos tomar en nuestra vida, en lo cual empezamos a relacionar ciertas palabras, como por ejemplo, justamente esta semana veíamos, ¿no? Ganar una competencia igual a guerra, ¿no? No, yo no soy competitivo porque yo no peleo. Entonces ya ha unido la mente que competir tiene que ver con pelear, ¿vale? Entonces tengo que ver que esta metominia que me hizo la mente y que es lo normal que nos dicen de que si alguien me traicionó es porque alguien me mintió. Entonces tengo unida la palabra a un significante que está oculto detrás de la palabra. Entonces una vez que uno atrapa eso, ya ahí empieza tu viaje interno. Entonces, la razón por qué una persona puede mentir biológicamente hablando, porque la idea en lo cuántico, y yo lo que enseño es biodecodificación cuántica, biometaconsciencia, y me apoyo en esto que la ciencia empezó a decir, pero que en realidad está dicho hace miles de años, de que el observador es un observador consciente que genera realidad, ¿sí? Entonces, desde la biodecodificación intentamos sacar esos juicios, limpiar ese juicio, limpiar los juicios que tenemos. Entonces, uno de los lugares donde nos podemos apoyar es las investigaciones del Dr. Hammer, que el Dr. Hammer descubrió de que cada persona tiene comportamientos que están determinados por ciertos conflictos que uno puede vivir, tanto del hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, que disparan comportamientos que no podemos evitar. Es decir, que hay una parte de nuestro inconsciente biológico que dice, esto es lo que tengo que hacer para sobrevivir. Y te lo explico rápidamente, así entramos al tema de la traición desde lo espiritual, ¿vale? Pero vamos a tocarlo denso también. Es importante, además, es una duda que hay. Entonces, dentro de esta investigación, y que nosotros en la escuela lo comprobamos, estos comportamientos están disparados por situaciones que vivimos nosotros en nuestra infancia y que vive mamá mientras está embarazada del niño, ¿sí? Y hasta los 7 años, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si tu madre vivió ciertos conflictos mientras estaba embarazada de ti y hasta tus 7 años, esos conflictos tienen incidencia sobre tus comportamientos, desde lo biológico, ¿vale? Y entonces paso a explicar. El lado derecho de nuestro cerebro gestiona los conflictos de territorio biológicos. Y el lado izquierdo de nuestro cerebro gestiona los conflictos que tienen que ver con sustos, con miedos, con conflictos sexuales, con conflictos de identidad, con conflictos de organización del territorio. Y todos esos conflictos son biológicos, ¿vale? Por ejemplo, si yo no tengo un clan, no tengo una familia, y la familia es importante para la biología, porque tú no puedes estar dando vuelta por el bosque, silbando, porque paseando, porque en la naturaleza, como fue preparado nuestro cerebro y nuestro cuerpo, como está adaptado biológicamente, te dice que estar solo es peligro de muerte, ¿vale? Es decir, yo si no tengo clan, es porque estoy muerto biológicamente, lo que es peligro de muerte, porque estar solo frente a un depredador me puede ocasionar la muerte. Eso, si tú lo piensas biológicamente, ¿sí? Entonces, ante toda esta cuestión, nuestro cerebro se adapta biológicamente con ciertos comportamientos cuando somos niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres un necesitado cuando llegas a este mundo. Tú eres un bebé, tú necesitas a tu mamá, tú necesitas a tu papá, ¿sí? Y tú puedes vivir conflictos en tu primera niña entre los 0 y los 7 años, 0, estoy hablando desde tu concepción hasta los 7 años, que programen comportamientos que adquiriste para la supervivencia, más allá también de que tus ancestros pueden haberse pueden haber sobrevivido a través de cierto comportamiento. Entonces, imagina esto, imagina que alguien, ¿sí? No tiene ni familia ni territorio. Dos cuestiones muy importantes para lo biológico, para la cuestión biológica. ¿Qué se dispara como comportamiento para la supervivencia?
robarle la presa a otro. Así es la única manera en la cual puedo sobrevivir. Entonces, la cleptomanía, por ejemplo, cuando tú la decodificas, encuentras tanto en su historia de niño o de niña, como en la historia del clan, estas historias de falta de territorio o que se perdió el territorio, y el territorio puede ser tu casa, terrenos, herencia, lo que sea, y este conflicto de no tener familia, no tener clan, entonces tengo que sobrevivir de alguna manera. El mitomaníaco o la mitomaníaca, la persona que miente, es un comportamiento que no puede evitar. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tiene dos conflictos activados. Estos conflictos se pueden activar en cualquiera de las 3 etapas o 4 etapas que enseñamos en nuestra escuela. ¿Sí? Pero el conflicto es conflicto de identidad del lado izquierdo de nuestro cerebro y conflicto de miedo en el territorio. O sea, si yo en mi casa, cuando era niño, tenía miedo y tenía un conflicto de que no sabía cuál era mi lugar en el clan, o un conflicto con un padre violento, con un padre inexistente, con una falta total de función paterna, la manera de sobrevivir es la mitomanía. ¿Vale? Entonces, eso se trabaja desengramando los conflictos que quedaron engramados en nuestros cerebros. ¿Sí? Pero eso es porque tenía que explicar lo de la mentira. Ahora vamos a lo de la traición. ¿Se entendió esto de la mentira, de la mitomanía? ¿Sí? Es un conflicto que se llama constelación esquizofrénica en decodificación biológica y nosotros le decimos automáticos biológicos. Porque están comprobados científicamente de verdad, ¿vale? Es decir, Hammer comprobó científicamente miles de veces los mismos casos con las mismas historias, con los mismos shock que están dibujados en el cerebro a través de una TAC, ¿sí? Una TAC cerebral. Genial, muy claro, buenísimo. Entonces ya sabemos, cuando nosotros trabajamos eso en biodecodificación, lo decodificamos, ¿sí? Desengramando eso y punto. Se desengrama el comportamiento compulsivo que tiene esa persona porque es biológico, ¿sí? Eso es sencillo de trabajar y nos lleva por lo menos 4 sesiones, ¿vale? Con algún decodificador cuántico de nuestra escuela. Bien, vamos ahora al tema de la traición, que esto es desde el camino del guerrero. Tú estás en esta existencia, nosotros estamos en esta existencia, y en esta existencia que tú tienes en tu vida, ¿vale? ¿Alguna vez te has preguntado para qué estás en este planeta? ¿Para qué estás en esta existencia? ¿Cuál es la razón de que tú estás en esta vida? ¿Que tienes el regalo de levantarte y despertarte en esta existencia? ¿Tú entiendes para qué estamos aquí? Te lo voy a explicar de 2 maneras, ¿sí? Imagina que tú estás en una Matrix, como en la película Matrix. Entonces, tú estás programado para hacer todos los días lo mismo. Es decir, estoy programado para hacer todos los días lo mismo. Y en ese hacer todos los días lo mismo, en repetirme todos los días lo mismo, y eso es estar en la Matrix, yo puedo estar despierto en la Matrix y digo, esto es un espejo, esto es otro espejo, esto es otro espejo, pero si en mi vida sigue ocurriendo lo mismo y mi pasar de día es una repetición de día, estoy dormido en la Matrix y estoy atrapado todavía en la Matrix. Entonces, ¿cómo tú te crees que puedes despertar de esa Matrix? ¿Qué te puede despertar? Siempre hablamos de despertar. Entonces, para estar despierto tengo que estar antes dormido, ¿vale? Es decir, si tengo que despertar, antes tengo que estar dormido. Mientras estoy aquí en este plano, estoy dormido y voy despertando a otros estados de conciencia alterados que son más elevados, ¿sí? A otras vibraciones, en el punto tal de ver energía fluir, en lugar de ver identificaciones con la forma. Ahora, estamos aquí para despertar de esa Matrix, y hay veces que hay que despertar con dolor. El dolor nos despierta. A los despiertos nos despierta el dolor. A los despiertos, ¿sí? A una persona despierta, entiende de que el dolor está mostrándole algo que es una salida. Es una salida. Imagina tú esto. Imagina lo siguiente.
tú sabes de que tú eres el observador de esta realidad. ¿Sí? Voy a tratar de que hagamos un viaje, ¿vale? Quizás te explique mucho, quizás que te canse, pero bueno, te tengo que explicar desde el principio. Nosotros sabemos por cuántica de que nosotros, el observador, crea la realidad. Y eso significa que hay un camino y que son divididos en dos, un camino esotérico y un camino exotérico. Esotérico significa interior, exotérico significa exterior, ¿vale? Entonces, si yo lo que estoy viviendo en mi realidad es una proyección de mi interior, alguien está proyectando esa realidad porque la física cuántica nos explica de que el observador, las expectativas del observador determinan dónde se va a encontrar la partícula. Eso es, ¿no es cierto?, la doble ranura indiscutible. Hace 30 años que les viene saliendo el único experimento que a los científicos les sale igual siempre, ¿vale? El de la doble ranura. Entonces, eso significa no solamente que el observador determina dónde se va a ubicar el átomo y este universo está formado por átomos, la materia prima de todo lo que tú ves es átomo, es decir, que tú estás creando la realidad, pero esa realidad que está proyectándose de tu interior, y tenemos un inconsciente colectivo lleno de mitos para que proyectemos todos los seres humanos la misma cosa, ¿sí? Llamada paradigmas, tratando de salir de esos paradigmas. Entonces, ¿quién está proyectando la realidad? ¿La estoy proyectando yo o la está proyectando alguien más? Si yo no quiero ser traicionado, si yo quiero ser amado, si yo quiero ser reconocido, si yo quiero esto, si yo deseo esto, lo estoy creando en ese momento y eso es lo que yo deseo. Si en el momento en que estoy viviendo una traición, yo creé esta traición, o eso externo me está mostrando algo que es interno. Miles de personas hablamos de el espejo, de que el universo es un espejo, que esta realidad es un espejo. Pero si tú estás mirando el espejo, ¿a quién estás mirando? ¿Vale? Tú miras en un espejo para ver si estás despeinado. Pero no es que el espejo te despeinó, tú estabas despeinado antes de mirar el espejo. Ahora, si todo lo que está sucediendo y el otro es un espejo tuyo, y tú eres un espejo del otro, ¿qué pasa cuando pongo dos espejos enfrentados? ¿Qué pasa si yo pongo dos espejos enfrentados? Empiezan a repetirse infinitamente hacia cada lado. Y dependiendo de lo que yo ponga dentro de esos dos espejos, lo que yo ponga como pensamiento, como imagen, la imagen es la que se repite infinitas veces, ¿vale? Infinitas veces. Ahora, este espejo constantemente está siendo, ¿vale?, tomado por algo que no somos nosotros, no es nuestra luz, no es nuestro ser, es nuestro ego, es una entidad aparte. Nosotros no somos nuestro ego, nosotros somos lo que tenemos que poder apropiarnos de nuestra vida y poder dejar de un lado al ego y que el ego no sea el que nos muestre, ¿no es cierto?, la realidad, sino que seamos nosotros los observadores conscientes. Pero eso nos libera de la traición o no nos libera de la traición. Hay un camino para salir. Entonces, tú estás creando tu realidad. Entonces, imagina que tú, como bien Juan Matus nos dijo, estás en una esfera, que adentro de la esfera hay espejos y tú estás ahí en el medio. Entonces, hacia donde miras, te estás mirando a ti misma, te estás mirando hacia ti mismo. Y la idea del camino del guerrero es poder abrir esa esfera y poder salir hacia el infinito, poder ver el infinito. ¿Vale? ¿Me sigues? Entonces, cuando yo estoy en esta esfera se están proyectando cuestiones que no son mías, que son del ego, que están ahí ¿para qué? Para que yo pueda despertar. ¿Por qué? Me puedes preguntar, ¿por qué tengo que sufrir para despertar? Porque cuando nosotros morimos, y yo te puedo dar fe de eso, ¿vale? Los que conocen mi historia, cuando nosotros morimos, lo que no resolvimos acá, intentamos resolverlo en otro plano, pero es más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil? Porque ahí las cosas no duelen. Entonces bajamos a este plano porque aquí el dolor nos obliga a hacer un camino interior. ¿Vale? Entonces, en ese camino interior que nosotros tenemos hay una cuestión que toma nuestra existencia y nos impide vivir en el presente continuo, que es nuestro ego. Nuestro ego que crea un tiempo circular en nosotros. Constantemente
Tenemos el pasado presente que creemos que está detrás, pero cada día que te levantas y que tú desayunas y al rato ya estás recordando lo que habías desayunado, ya ahí no estás viviendo el presente continuo con tu presencia, sino que lo que está presente ahí es tu ego generando una inyección de pasado en tu presente y proyectando hacia el futuro el miedo, ¿vale? Constantemente, eso se llama desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Constantemente el ego desdobla el tiempo. Eso lo hace él, pero si yo cambio el pasado, entonces cambio el presente, ¿vale? ¿Sí? Eso es la biometaconsciencia. Cambio el pasado, cambio el presente automáticamente. ¿Por qué? Porque no existe. Es algo circular. Bien, vamos. Pero lo que sucede ahí es que esa mente se divide en tres cuestiones que yo no puedo controlar de mi vida y que tengo que lograr controlar de mi vida, que es el imaginario, mi imagen. Tengo una imagen de mí, ¿sí? Puedo desvalorizarme en esa imagen o puedo ponerme en algún papel. Mi ego se puede poner en tres papeles, en víctima, victimario y en salvador. Esos son los únicos tres papeles que conoce el ego, ¿vale? Y hay un cuarto papel, el que actuó Cristo, el que actuó Buda, el que actuó Mahoma, Matus, Gurdjieff, ¿sí? Entonces, para nosotros ser una víctima necesitamos un victimario, ¿vale? Y también necesitamos un salvador. Igual que para ser un salvador necesito una víctima en mi realidad. Y si yo soy el creador, voy a crear víctimas si me pongo desde el lugar del salvador. Entonces, ¿la traición dónde ocurre? Si te traicionaron, tú sabes que hay algo que te duele. ¿Qué es lo que te duele? Te duele el corazón. Tú dices, me has roto el corazón, ¿vale? Y tú seguiste tu corazón con esa persona y esa persona te traicionó, ¿vale? Seguiste tu corazón. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo un trabajo interno hecho, mi corazón va a seguir lo mismo que siguieron mis ancestros. Mi corazón va a seguir lo mismo que siguió mi madre. Mi corazón ya tiene una herida y esa herida, para que yo sepa que tengo esa herida, alguien tiene que venir a tocármela. Pero el que le dolió es a mí. Entonces esa herida está en mí. Y el otro vino a tocarme esa herida para que yo pueda despertar a través del dolor de esa herida. Pero el dolor en el camino del guerrero es dolor. El sufrimiento es una elección. Sufrir por algo es diferente que algo te duela. Como cuando decimos traición y mentira. Y yo puedo decir dolor y sufrimiento, pero tu mente puede haber unido el dolor al sufrimiento. ¿Duele? Obvio que duele. Por supuesto que duele. Pero el guerrero no sufre, sino que ese dolor es lo que lo despierta. Lo despierta para entender de que ahí hay una herida. Y a eso, esa herida es la del niño, la del ego, ¿sí? Entonces yo puedo sanar esa herida gracias a que alguien vino y me tocó esa herida. Y ahí soy invencible, porque ya no importa. Ya lo que hice fue sanar mi herida. Y si no venía eso, yo no podía nunca darme cuenta de que yo tengo una herida. ¿Por qué? Porque estoy atrapado en una matrix que siempre está dominando sobre nuestro imaginario. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una imagen de mí, pero cuando tú conoces a una persona, te empiezas a generar en tu mente una imagen de la otra persona. Y empiezas, o puede ser que la otra persona también empiece a mostrar una imagen que tú dices, me mostró algo que no era, ¿sí? ¿No? Y me mostró algo que no era, entonces yo me ilusioné. Claro, si el problema es la ilusión, y estamos acá para despertar de la ilusión, ¿sí? Estamos para despertar de la ilusión. Entonces, nuestro imaginario es lo que en este planeta une o separa a las personas. Une o separa a las personas. Dependiendo el imaginario, tú te empiezas a conocer una persona y empiezas a hablar con esa persona y esa persona empiezas a hacerte todo un imaginario de qué lindo y tienes y ahora tuvimos relaciones y fue todo re lindo y todo lo cuestión, ¿no? Que empieza a generarse en tu imaginario una ilusión. Y hay un lugar en donde tú en tu interior pusiste esa persona, que es quizás en el lugar de la importancia o en el lugar de la verdad, ¿sí?
esta persona empieza a ser lo más importante para mí. Entonces empiezo a dejarme de un lado, ya te empiezas a traicionar tu brillo, empiezas a traicionar tu camino, ¿vale? Tres de las cosas que nos pueden separar es el falso amor, ¿no es cierto?, la ira y cuestiones sexuales. Eso nos pueden separar de nuestro brillo, ¿sí? Es decir, que algo de eso nos distraiga de ir de seguir dirigiéndonos en nuestro camino interno. Entonces ese imaginario que tú te haces del otro, cuando en lo real, la imagen de lo que vos tenías del otro con la realidad ya chocan, se rompe el imaginario y con los vidrios del imaginario sentimos que se nos parte el corazón y nos hiere en el corazón. Pero el tema es que yo tengo, por camino interno, poder sobre mi imaginario. El imaginario es súper importante porque es donde pasa la ley de la atracción. Yo quiero atraer algo y yo tengo que generar en mi interior una imagen, pero el problema es si la generé yo o la generó mi ego, ¿sí? Si la generó mi ego, mis acciones, las acciones que voy a hacer por la cual voy a abrir líneas temporales, son de miedo. Entonces, si yo a una acción la hago desde el miedo, ¿sí?, lo que me voy a encontrar es con el miedo, con un infierno, ¿vale? Ese infierno es lo inferior, me quedo en lo más chiquito, me quedo en lo anterior, quiero quedarme en algo que sea la misma película feliz de toda mi vida, ¿no? Y no atravieso nunca ningún infierno. Y eso justamente es lo que no quiere, eso es lo que quiere justamente el diablo que hagamos, que nos quedemos sin avanzar, sin ser los héroes de nuestra historia. Si Caperucita Roja no entraba al bosque, hoy no sabíamos quién coño era Caperucita Roja. Tuvo que entrar al bosque, tuvo que salirse de ese camino cómodo de su mamá a la casa de su abuela. Hay muchísima simbología ahí. Mamá y la abuela, ¿sí? Ahí. Un camino asfaltado seguro. Pero ¿qué hizo Caperucita Roja? Se metió al bosque. ¿Qué consiguió ahí? Una aventura. Pasó, atravesó un infierno y entró, ¿sí?, al salón de la fama de los cuentos de hadas, ¿vale? Es decir, hay un concepto que si yo estoy en un camino interno tengo que entender. El templo está atravesando infiernos. El templo está atravesando infiernos. Cada ser que está acá encarnado viene a aprender a brillar en la oscuridad, haciendo que uniendo, no separando. El ego lo que busca es separar. Tiene 4 paradigmas para separar, ¿no? Desde lo imaginario. La gente se pelea no por cosas diferentes, la gente se pelea por lo mismo. En las religiones se están peleando por lo mismo. Ahora, por ejemplo, con los científicos se están peleando por lo mismo. La vacuna o no vacuna, ¿me entendés? Es lo mismo, no es por cosas diferentes. Pero están separando, separa. Entonces, si tu imagen de lo que vos tenés en tu interior no coincide con lo de afuera, lo que hace el ego es pelearse, generar combate. Genera un combate con la imagen que no es igual a la que vos te generaste internamente, ¿vale? Pero no la generaste tú, la generó tu ego. Y tú, tu verdadero ser, tu conciencia pura, tu ser superior, está ahí para despertarse y ver todo lo que no sos vos. Todo lo que tú no eres. ¿Qué es? Miedo. Tú no eres miedo. El miedo que está en ti es el miedo de la entidad egoica. ¿El miedo a qué? A que la descubras. A que descubras que adentro tuyo hay algo que no eres tú, como decía Buda, ¿sí? Hay algo en mí que no soy yo. Cuando yo descubro esto, ahora tengo acción. Ahí tengo poder personal para que yo pueda tomar lo que sucede como algo que me ayuda. Siempre. Pero ¿qué pasa? Yo necesito esa cuestión. La traición lo que te trae es el aprendizaje de lo que tú ya no eres. Si alguien te traiciona, ¿vale? Si alguien te traiciona, te está avisando de que tú
lo que tú te estás imaginando sobre ti misma y lo que tú te estás imaginando sobre el otro es ilusión. Y tengo que despertar de la ilusión. ¿Duele? Sí, duele. Ahora, esa herida me trae la fuerza. ¿Por qué? Porque el traidor no solamente me trae, porque es un traidor, me trae, ¿no es cierto?, esta información de que yo erré en mi elección en el pasado, ¿vale? Me hago cargo, yo soy el creador, entonces yo tomé una decisión. En un principio, en el principio de una relación, tengo que ir a ese principio de la relación y decir, ¿desde dónde empezó esta relación? ¿Desde dónde? Porque el desde dónde tú comienzas algo es la mitad del camino. Si tú puedes ir el desde dónde y cambiar el desde dónde, ¿qué vas a buscar en ese desde dónde? Vas a buscar el miedo. ¿Por qué tomaste una decisión por miedo? O por amor al otro, o necesidad, o verdad, o importancia. No son muchos los lugares. Entonces, esa traición lo que hace es romper esa bola. Ese dolor es la bola espejada esta en la que estamos atrapados, se rompe y a través de eso me voy. Por ejemplo, personas en nuestra escuela que han traicionado a la enseñanza, porque las enseñanzas, cuando son enseñanzas, siempre tienen traidores, ¿vale? Es algo que uno ya sabe, porque el traidor te dice, y viene uno y dice, no, porque ustedes hacen esto, 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 y te quiere marcar algo, una falla, ¿sí? Entonces tú la puedes tomar esa falla y a través de esa falla puedes escapar. Porque eso es lo que no quiere ver el ego, que esta falla está en nosotros, el dolor está en nosotros, pero a través de ese dolor, de esa falla, es el lugar por donde nosotros podemos conocer el infinito. Nosotros podemos conocer una dimensión superior de nosotros a través de la traición. ¿Por qué te crees? Sino que todo iniciado tiene un traidor de turno y que no los echan, sino que los tienen bien pegados. ¿Por qué? Porque ese, que es el enemigo, lo tengo que tener cerca para conocerme a mí mismo. Porque cuando yo conozco que detrás del enemigo ese hay una herida, hay un dolor, y yo puedo entender que ese dolor también es mi dolor y que nuestro dolor nos atrajo, nuestro dolor nos trajo, entonces ahí puedo vaciarme del dolor y que nuestro amor nos una. Pero hay algo que es muy importante entender, que esto sucede todo en nuestro imaginario, en nuestra mente imaginaria, que suele ser el 80 al 90% de la vida de un humano. Entonces el humano está atrapado en un imaginario que ni siquiera él controla. Pero sí tenemos poder con el imaginario, porque tú puedes imaginar cosas. Entonces, ¿por qué no eliges imaginar otras cosas? Pero, ¿en dónde vives? ¿En tu imaginario o en lo real? Cuando tú estás presente, en tu imaginario está en blanco. No existe un imaginario, porque el imaginario es ilusión. Y para que exista la ilusión, tiene que existir la desilusión. ¿Vale? Entonces, desde un camino espiritual, cuando me traicionan, es el despertar. Hay 4 lugares por los cuales voy a crecer. Cuestión que el ego no quiere. El ego no quiere crecer. Se resiste para crecer. ¿Sí? Siempre quiere seguir en la misma, en lo anterior. Siempre quiere lo anterior. Siempre quiere lo anterior. Entonces, antes cuando éramos esto, y no, porque antes ya no es lo mismo de antes, no, porque no estás viviendo en el fucking presente, ¿vale? Y para vivir en el presente tienes que estar tú, porque tú puedes estar viviendo en el presente, pero controla toda tu realidad, tu ego. Y eso significa presencia. Estoy en presencia, habito mi cuerpo, habito mi dolor, habito mi angustia, que es de mi ego, pero que yo tengo poder sobre eso. Tengo poder sobre mi angustia, sobre mi miedo. Entonces ahí, en ese presente continuo, que significa presencia continua, ya pude escapar del tiempo circular. ¿Sí? Y tengo que automáticamente, cuando en esta burbuja que se rompe, ¿no? Esa es otra palabra, se rompió la burbuja. Antes creía que vivía en una burbuja y esta traición rompió la burbuja. Buenísimo, vas a nacer.
Vas a salir de la pancita de mamá, la primera burbuja en la que estamos. Entonces, en esa burbuja en la que estamos, que necesitamos salir por una falla, necesitamos salir por un hueco. Y el hueco lo trae, por último, lo último, lo trae el traidor. Pero hay ciertas señales. Y cuando yo veo la traición, es decir, veo que el traidor rompió la burbuja, automáticamente tengo que poner tiempo lineal. Darme cuenta de lo que desde donde yo tomé estas decisiones y estaba creando una ilusión en mi propia existencia, porque soy un adulto espiritual que me hago cargo de mi existencia y no ando echándole la culpa a los demás, ¿sí? Y soy una víctima. Entonces, el otro te rompe la burbuja y ahí tú puedes salir. Pero si yo me quedo dentro de la burbuja observando, observando la salida, ¿vale? Voy a seguir en el dolor. No voy a poder sanar ese dolor. Porque estoy todavía recordando eso, no he logrado transmutarlo, no he logrado ver cuál fue mi falla en el desde dónde creé una burbuja ilusoria que después tiene que ser rota. Tiene que ser rota para poder atravesar esa burbuja. Pero atravesar significa dar pasos y cambiar la dirección en la que venía y desde dónde tomaste la decisión en ese momento. Y tomar una decisión desde la Dios en ti, desde el Dios en ti, desde el ser consciente en ti, hacia ti. Hay una palabra que dice Dios en el Viejo Testamento, dice Lev Leha. Lev Leha significa aléjate de tus ancestros, aléjate de ti mismo hacia ti mismo. Es decir, que cada vez que esta burbuja se rompe, se abre un portal por el cual puedo atravesarlo. El tema es, ¿ya has atravesado ese portal? ¿Has descubierto el desde dónde? Y para poder cambiar tu dirección, porque si no, por ese lugar va a entrar el mismo traidor. Va a entrar el mismo traidor, pero es malo no, me viene a traer, ¿qué? La puerta de salida de mi burbuja ilusoria. ¿Vale? Entonces muchas veces la gente prefiere vivir en la ilusión, prefiere mantener la ilusión hasta la muerte. Entonces hay 4 señales antes de que venga la traición. ¿Sí? Primero, vas a estar enojado o la gente se va a enojar con vos. Después, te vas a estar desvalorizando o alguien va a venir y te va a desvalorizar. Y por último, alguien se va de tu vida o te traiciona. Y eso significa que se abrió el portal y ya estás listo para crecer. Lamento mucho si te esperabas otra cosa de todas estas cuestiones que iba a hablar yo de la traición. Pero en realidad, cuando tú puedes vivir en presencia, cuando tú vives en presencia, la traición simplemente es un portal. Y puedes amar a tu traidor por lo que te trae. Y acá hay gente conectada que conoce mi vida personal y saben de que, por ejemplo, en la escuela y en un montón de lugares yo recibo traiciones o la escuela misma recibe traiciones y cómo usamos esa traición para atravesar burbujas y crecer y crecer y crecer y crecer y nacer y nacer. Es un nacimiento. Es un nacimiento. ¿Duele? Sí, duele. ¿Sí? Duele, sí, pero dolor y sufrimiento, yo no tengo que permitir que mi ego haga eso, porque el ego se alimenta del sufrimiento, ¿vale? Y entender, cuando tú puedes entender tu herida, y puedes entender, por ejemplo, la herida del otro, del que te traicionó, ahí puedes conocer uno de los más hermosos amores que hay, un amor con el universo, un amor que es un amor que nosotros enseñamos en esta escuela. Amor, mi ser acorde a mi ser, misericordia, ¿vale? Y no es pongo la otra mejilla, ¿vale? Es entender eso, que la traición es el portal que se abre para que tú puedas conocer el infinito potencial que se encuentra en ti. Espero que te sirva. Si tú sabes que hay alguien que está viviendo una traición,
Espero que le llegue a esas personas que necesiten este video y bueno, los espero y los esperamos en la familia con los brazos abiertos. Tienes muchos lugares para conocer esto en nuestra escuela, desde el Camino del Guerrero, que son 2 encuentros al mes, formarte como iniciante, ¿vale? Y tienes los otros lugares para aprender todo eso en esta escuela. Así que bueno, espero que te haya servido para poder atravesar y entender, ¿sí?, que el traidor te abre la puerta, ¿vale? Le tengo que decir gracias y seguir. Y si el traidor se quedó adentro de la burbuja, se quedó adentro de la burbuja. Chao. Nos vemos.